tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, comenzamos, doctor. Por favor. Dice, doctor, ¿por qué cuando dijo que en el momento en que pensemos por un instante en Dios, en ese momento nos estamos viendo ahí? Que en el momento en que pensemos en el acto único de Dios, ahí estoy viéndome ahí. Y usted dijo blasfemia, herejía. Bueno, interesante forma de interpretar lo que uno dice. O sea, a veces usamos el chascarrillo, el chiste, o sea, como la broma, como un medio para reafirmar lo que estamos hablando. En cuanto a esto de que donde está Dios estamos nosotros y que viendo a Dios o viendo los actos de Él nos estamos viendo a nosotros, parece una herejía. O sea, pero eso es lo que Jesús nos está hablando, lo que nos está diciendo. Por lo tanto, una vez dicho eso, simplemente digo herejía o blasfemia, como diciendo esto parece una herejía, una blasfemia, pero no es así, ¿no? Entonces, bueno, si lo interpretaron mal, pues lo lamento, pero a veces así me salen espontáneamente las cosas, ¿no? O sea, pero es simplemente broma. Muy bien. A ver, doctor, Dios creó para mí una vida divina. Uh-huh. Si yo en cada acto que haga en la divina voluntad genero una vida divina, ¿qué son esas vidas que tienen que ver con la vida divina que me dio a mí? ¿Son trozos de ella o son independientes? ¿O vidas que no tienen a nadie? Bueno, lo primero es, la vida divina no se crea, que esto quede claro. O sea, se puede ir formando, sí, pero no es creación. Vamos a entender por vida todo el conjunto de actos, el conjunto de acciones que la persona va desarrollando a través del tiempo. Nosotros tenemos una vida humana que ha estado desarrollada a través de toda nuestra historia, desde el momento que fuimos concebidos. O sea, cada acto que hagamos está cooperando a que se vaya desarrollando esta vida humana que tenemos. Pero es una vida humana que está creciendo. O sea, ahorita somos más grandes que ayer. Y no me refiero a edad, me refiero a plenitud de vida. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a medirlo en años. Entonces decimos, ya tengo un año más, ya tengo... No, vamos a entender que todo el cúmulo de actos que hicimos el día de ayer, ahorita están conformando nuestra vida. Lo que aprendimos, lo que platicamos, lo que hicimos, el trabajo que hayamos desarrollado. Entonces, la vida divina es exactamente igual, se forma en la criatura. ¿Y se forma a través de qué? A través de actos. Entonces, conforme vayamos viviendo en la divina voluntad, vamos teniendo cada día más actos, pero actos realizados con los atributos de la divina voluntad. Por lo tanto, nuestros actos se convierten en actos divinos. Y eso es lo que va transformando nuestra vida y se va desarrollando una vida divina en cada uno de nosotros. Esto es el punto principal de todo, llegar a formar vida divina en nosotros. Pero al mismo tiempo, en el momento, cada acto que hagamos es la divina voluntad moviéndose toda en el acto. Por lo tanto, si es todo el querer divino, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios contiene, todos los atributos, todo lo que es Dios se mueve en mi acto, la pregunta es,
que sale. Vida divina. Es una vida divina. Ahora, esa vida divina sirve de alimento para hacer crecer la vida divina que está en nosotros, que se está formando en nosotros. Lo divino no se puede alimentar de lo humano. Se tiene que alimentar forzosamente de lo divino. Entonces, cada acto que nosotros hagamos en la divina voluntad es un acto divino que alimenta y hace crecer la vida divina que se está desarrollando en cada uno. Ahora, esas vidas divinas, aparte de servir de alimento, sirven para que Dios manifieste en cada una de ellas nuevos atributos, nuevas bellezas, nuevas bienaventuranzas. Todo lo que Él tiene en su interior lo va a ir manifestando a través de esas vidas. Dios es infinito, nunca se agotará. Y Dios es siempre nuevo, nunca se repite. Por lo tanto, en cada vida, en cada acto, se desarrolla esa ¿cómo diríamos? Esa manifestación de nuevos atributos, de nuevas bellezas, y que va a servir para gloria de Dios, para darle el amor a Él, la gloria que no le han dado toda la familia humana, pero aparte será como propiedad de la criatura que lo desarrolló para cuando llegue al cielo. O sea, llegando al cielo, se le darán esas vidas porque son de él o de ella, y al mismo tiempo esa manifestación que tienen servirá para bienaventuranza de todos los habitantes del cielo, ángeles, todos los santos. Recordemos que santos son todos los que están en el cielo, no nada más los reconocidos por la iglesia, sino todos los santos, todos los ángeles, y para mayor gloria y felicidad de Dios. Entonces, esa es la diferencia. No sé si queda claro. ¿Sí? Esperemos que sí. A la persona que lo preguntó, ¿no? Bueno, es que sí. Va, mejor. Dice, ¿qué puede hacer alguien que vive con un drogadicto si está en peligro de muerte? ¿Quién estará en peligro de muerte? ¿El drogadicto o la persona que convive con él? El drogadicto por la droga que toma, por el daño que se está haciendo, y el que vive con él por la agresividad que se puede desarrollar a través de esa persona. ¿Qué se puede hacer? Bueno, o sea, lo principal, por favor que se entienda, lo principal es vivir en la divina voluntad. Ese es el punto culminante, porque es la forma de hacer que Dios tome a su cargo la conversión de aquella persona. ¿Sí? Y eso es labor de la persona que convive. Ahora, ¿qué más se puede hacer? En momentos de lucidez, tratar de aconsejar, tratar de buscar algún tipo de remedio humano, internarlo en alguna clínica especializada, en fin. Pero eso es secundario. Lo primario es vivir en la divina voluntad. Y ahora, ¿basados en qué? Bueno, Jesús nos dice que al alma que llega a vivir en su voluntad, Él le va a conceder las más grandes conversiones. Puede ser que una de esas conversiones pudiera ser la persona drogadicta. Nada más. Doctora, al no hacer ayunos porque estamos viviendo en la divina voluntad, ¿estaremos desobedeciendo la petición de Mamita María en Medjugorje? ¿Cuánta razón tiene Jesús al decirnos que no mezclemos lo anterior con lo nuevo?
¿Cuánta razón tiene el Evangelio cuando nos dice que no mezclar el vino nuevo, no poner el vino nuevo en odres viejos? Porque la fuerza del vino nuevo romperá los odres viejos y entonces se desperdicia el vino y se echa a perder el odre. Estamos en un momento en que incluso en el mismo Evangelio, y es el Evangelio que acaba de pasar hace 2 días, en que le preguntan eso a Jesús, o sea, los fariseos y discípulos de Juan, le preguntan y le dicen, oye, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus apóstoles no? Y entonces Jesús les da una respuesta muy clara, les dice, ¿cómo van a ayunar estando con el esposo? ¿Quién es el esposo? Él. O sea, es la plenitud de todo lo que podamos hacer en el mundo, sacrificios, ayunos, penitencias, oraciones, mortificaciones, todo lo que hagamos tiene una finalidad. Y esa finalidad es llegar a la unión con Cristo. Entonces, si ya Cristo está con nosotros, ¿habrá necesidad de alguna de estas cosas? No, definitivamente no. Y luego dice Jesús, cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. Bueno, en la divina voluntad es una fusión total de la persona con Jesús. Es una unión en donde el esposo ahora está total y absolutamente fundido con el alma. Forma voy a decirlo de esta manera, forma la unión total como si fuéramos esposos, más que si fuéramos esposos, porque ahora nos estamos convirtiendo en la misma persona. ¿Tendrá caso el ayuno? ¿Habrá necesidad del ayuno? La Virgen lo pide no solo en Medjugorje, sino en Garabandal, en todos lados donde se aparece. Nos pide sacrificios, nos pide conversión, nos pide oración. ¿Cuál es la razón? Que no estamos convertidos, que no estamos llevando una vida tal y como Jesús quiere, unidos a Él. Por lo tanto, nos está invitando a emprender este camino, que es un camino de acercamiento a Dios. Pero si ya estamos en Dios, si ya estamos total y absolutamente fundidos en la divina voluntad, conste que lo dije totalmente, verdaderamente fundidos en Él, el ayuno no tiene ningún significado. No tiene significado, porque siendo actos divinos lo que la criatura hace por medio de la divina voluntad que mora en él o en ella, entonces la pregunta es, ¿qué necesidad se tiene de llegar a eso? Y ya sé que luego van a brincar algunos y van a decir, Jesús ayunó. Sí, Jesús ayunó. Ayunó 40 días en el monte de las tentaciones. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que Jesús, siendo quien es, haya ayunado 40 días? Muy sencillo, porque ahí era Jesús que nos tomó a todos nosotros pecadores, separados de Dios, y tuvo que vencer las tentaciones de toda la familia humana en ese momento. Por lo tanto, desde su naturaleza humana, una naturaleza humana perfecta, santa, pero que toma sobre de ella todos los pecados de toda la familia humana. Por lo tanto, está necesitado de este sacrificio. Así que no tiene nada de extraño que el mismo Jesús haya ayunado, pero desde este punto de vista. Y lo que sí debemos ayunar es de
actos humanos. Claro, ayunar de nuestra voluntad. Ya desde el Antiguo Testamento, no sé si recuerdan. Tus ayunos me son desagradables, ¿no? Tus ayunos me son ofensa y todo. O sea, ¿por qué? Porque ponemos la parte material como algo fundamental, pero interiormente estamos separados. Termina el ayuno e inmediatamente seguimos con nuestra vida común y corriente. Y esto pasa en todo. Incluso en la parte, por ejemplo, ya de práctica sacramental, y eso lo decía el sacerdote hoy en la mañana, o sea, vamos, comulgamos, traemos a Jesús en nuestro interior y no hacemos más que salir de la iglesia y seguimos siendo los mismos. Y la pregunta es, ¿tienen idea de lo que están haciendo? Total y absolutamente no. Entonces, ¿qué nos admira? Que en este tipo de prácticas hagamos lo mismo. ¿Para qué ayunar si vamos a seguir siendo los mismos? ¿Para qué sacrificarse si seguimos siendo los mismos? Hay que ayunar, hay que sacrificarse, mortificarse desde la voluntad humana para acercarnos a Él. Y una vez llegando a Él, ya las cosas cambiarán. Nadie que llega al cielo ayuna. ¿O si ayunarán allá los santos? Yo creo que Claro que no. Pero bueno. dice, si tenemos la intención de que la divina voluntad reine en mí, ¿ya Dios se encuentra a sí mismo en mí solo con esa intención? Bueno, aquí tendríamos que evocar un poquito el significado de la palabra intención. ¿Qué significa intención? Pues Creo que lo vimos en el programa anterior de Diálogos Divinos. ¿Qué es la intención? Es la voluntad humana llamando a la voluntad divina a obrar junto con ella. Esa es la intención. Entonces, si realmente esa intención es verdadera, no un simple deseo, porque a veces confundimos intención con deseo. Yo tengo el deseo de hacer esto. Le puedo decir, yo tengo la intención de hacer esto. Pero si lo tomo desde el punto de vista que Jesús nos dice, entonces el momento de la intención es mi voluntad humana, llama a la voluntad divina para obrar junto con ella. En ese momento estamos unidos y se está llevando a cabo todo lo que Jesús nos manifiesta en el libro del cielo. Si nos separamos nuevamente, bueno, ahí se pierde otra vez esa unión. Pero los actos que hagamos son actos que quedan en esa perfección, en esa unión total y generan una vida divina. Jesús nos habla mucho de esto en relación con Adán. Adán, a pesar de haber desobedecido, a pesar de haber tirado a toda la familia humana, a pesar de haberle frustrado a Dios su finalidad, porque lo humano sería lo de menos. O sea, le frustró a Dios su reino en este mundo. A pesar de todo eso, cuando Luisa le pregunta a Jesús sobre la santidad que tendrá Adán, le dice que es el santo más santo que existe, porque es el único que tiene actos en la unidad de su querer, o sea, actos hechos en la divina voluntad. Eso nos da una pequeña muestra de lo que quiere decir tener actos en esta unidad con Él. Más que cualquier santo, y todos los santos juntos no se comparan a la santidad de Adán, por tener un periodo de su vida, no sabemos cuánto, de vivir plenamente unido con Jesús. ¿Sí? Bueno, con la divina voluntad para que no haya problemas.
Así que ese es el punto. En el momento que yo tenga la intención, en ese momento se está dando todo. Si me quito la intención, quito el llamar a la divina voluntad a obrar en mí, ahí se acabó todo lo anterior. Porque además la principal persona que le interesa que vivamos en la divina voluntad es Dios. Así es. Entonces, en cuanto ve que la criatura dice sí, luego, ¿verdad? No se hace esperar. Así es. Hay una lectura muy interesante en Luisa. Bueno, hay que verlo en forma global. Primero nos habla del desapego, de la mortificación, en fin, es toda una serie de requisitos para llegar a vivir en la divina voluntad. Pero ya en los libros un poco más allá del inicio, un día le dice, mira, ¿quieres vivir en mi voluntad? Si verdaderamente lo quieres, ya está hecho. O sea, nada más con la intención, claro, es ese llamamiento a la divinidad a obrar con uno. Que después me puedo salir, sí. Que después me puedo distraer y eso me puede llevar incluso al pecado, sí. Pero ya está conformado esa unión. Y poco a poco Jesús nos dice que una vez hecho el primer acto en la divina voluntad, ese acto servirá como de imán para atraer el segundo acto. Y esos dos actos ahora será un imán doble que atraerá al tercero. O sea, y esto creo que lo hemos pasado todos. Al principio, bueno, es el gusto, la cosa de emoción, de decir sí quiero vivir en la divina voluntad, pero generalmente pues volvemos a la voluntad humana. Poco a poco se va purificando esa intención y esos mismos actos van quitando el gusto de los actos humanos y va haciendo que sea más factible vivir en la divina voluntad. Así que no hay problema. ¿De veras lo quieren? Ya está hecho. Y lo dice Jesús en una lectura también que cuesta más trabajo ya salirse que seguir entrando, ¿no? Así es. Sí, porque ya una vez estando en ese mar inmenso de la divina voluntad, o sea, bueno, se lo dice a Luisa, porque Luisa está afligida igual que siempre, y le dice, ¿qué te quieres salir de mi voluntad? Ya no puedes. Tú ataste tu sí, tu fiat, a un fiat eterno, y ya no podrás salir. Estás en el mar de mi voluntad. Nada para donde quieras. Para adelante, para atrás, para los lados. Sumérgete, haz lo que quieras. Estarás en mi voluntad. Esa es una garantía, ¿no? Porque muchas personas dudan si ya se salieron, si están, si no están, que si siempre sí, siempre no. Así es. Siempre, es la duda de muchos, ¿no? Y siempre la cosa de, sobre todo, de ¿estaré o no estaré? Uh-huh. ¿Viviré o no viviré? Bueno, es una pregunta, vuelvo a repetirlo, o sea que no deberíamos ya de hacer, deberíamos estar con la plena seguridad que mientras mi voluntad quiera estar llamando a la divina voluntad, estamos en ella. Y algo que es importante porque hay muchas personas que ponen mucho énfasis en las virtudes. Ponen mucho énfasis en el comportamiento exterior de la criatura. Ponen énfasis en las prácticas piadosas. O sea, todo eso no es más que la parte exterior, lo que sale como efecto de la vida divina que está llevando esa criatura. Pero recordemos que tenemos un algo en nuestro interior que nos hace diferentes. No puedo decir temperamento porque el temperamento también lo intercambiamos con Jesús. Él nos da su temperamento, que son las formas de actuar, pero en la parte de nuestra acción, de nuestro sentimiento, de la forma de reaccionar, somos diferentes.
gente que es muy parca en el mostrar sus cosas, gente que es muy abierta, gente que es muy sensible, gente que no lo es. Eso va a significar un cambio de actitud, pero todo puesto en la divina voluntad. Y también la pedagogía de Jesús, porque le enseñó a Jesús a Luisa desde el principio a la confianza. Tenme confianza. Entonces, si ya yo tengo la intención de vivir en la divina voluntad y Dios es el que también lo quiere, hay que tener esa confianza en que se va a hacer, se está realizando, ya es un hecho. Así es. ¿No? Y esa confianza se basa en creerle a Jesús. Lo que se ha dicho siempre, es muy sencillo decir, creo en Jesús. Pero qué difícil es mostrar esa creencia en nuestra vida. Porque creer en Jesús, hasta el demonio cree en Jesús. Y el demonio cree más que cualquiera. Pero creerle a Jesús, totalmente diferente. Porque ahí es la confianza que me está diciendo la verdad. Recordemos aquello, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no le cree a Jesús, definitivamente no cree en Jesús. Serán pocos. Serán pocos, así es. Doctora, aquí hay un comentario que yo creo que sí es importante decirlo. Dice la persona que escribió, adiós a la enfermedad en el Hijo Divino que reconoce su pecado y corrige. No habrá enfermedad más en su futuro. No, es un comentario que estaba totalmente equivocado, ¿no? Ciertamente el recuperar la divina voluntad, el vivir en la divina voluntad, nos va a conceder parte de los dones que Dios le había dado a Adán. O sea, Dios hubiera querido, o había creado al hombre, mejor dicho, dueño de todo, lo había creado con dones y con atributos prácticamente divinos, le había dado el dominio sobre toda la naturaleza, le había dado el conocimiento de Dios, el conocimiento de la naturaleza y la relación que había entre Dios y la naturaleza, le había dado la imposibilidad de enfermarse, la imposibilidad de envejecer y la imposibilidad de morir. O sea que íbamos a vivir el tiempo que Él quisiera, o sea, y en un momento dado, cuando Él lo decidiera, íbamos a pasar de este mundo ya al cielo. Todo eso que se perdió, vamos a recuperar en parte estos dones. ¿Qué vamos a recuperar? Primero, la divina voluntad, que yo creo que es el punto principal, porque vamos a poder llegar a llevar vida divina. Nos va a recuperar parte de la ciencia infusa. ¿Qué parte nos va a recuperar? El conocimiento de Dios, conocimiento parcial de la naturaleza de las cosas creadas y la relación que existe entre Dios y las cosas creadas. O sea, ¿qué nos va a revelar? Bueno, de Dios tenemos prácticamente, yo diría, el libro del cielo, que nos habla de todo ese interior de la divinidad, de todo ese interior de Jesús, de cómo interactuaba su voluntad divina con su voluntad humana. Nos habla de todo lo que el Padre desea, de todo lo que el Padre es y de lo que sale del Padre. Nos habla del Espíritu Santo. Nos habla de esa relación de amor inmenso que hay de Dios entre ellos y al mismo tiempo hacia la criatura. Nos habla del deseo que tiene de una correspondencia, pero a la par de Él. Y nos dice que la naturaleza, todo lo creado, tiene un atributo de Dios que Él manifiesta a través de la cosa creada
para que nosotros lo vayamos conociendo. Y al mismo tiempo sirve de vehículo para traernos su amor. Esa es como la primera relación de Dios con las cosas creadas y el ser humano. Pero al mismo tiempo nos pone a toda la creación, nos la pone para que nosotros podamos corresponderle a través de las cosas creadas, podamos corresponderle en amor y en gloria. Por lo tanto, estamos teniendo cierta participación de aquel conocimiento que tuvo Adán, pero no lo tendremos en totalidad. Entonces, se cumple de alguna manera el que somos dominadores de la naturaleza creada. ¿Cómo? La enfermedad ya entonces. Por eso, estamos tratando de ver qué dones tenía Adán. Esa ciencia infusa se nos va a dar en parte. Pero vamos entonces a poder vivir vida divina y poder tener esta parte del conocimiento. La enfermedad. Luisa se enfermaba. Luisa murió por una enfermedad. Querida por Dios, sí, querida por Dios. Todo lo que ustedes quieran, pero se enfermaba. Tan se enfermaba que en muchas ocasiones llegaba Jesús y Luisa incluso hubo veces que no podía atenderlo por los excesos de tos que tenía. En otra ocasión, el padre Aníbal de Francia, San Aníbal de Francia, que era el censor de los escritos, le escribe y le manda dinero para que recurra a las medicinas y al médico para sanar. Y Jesús luego le dice a Luisa, mira, agradécele al Padre, pero dile que yo me basto para mis hijos de la divina voluntad. Y así hay muchos puntos a través de la historia de Luisa en donde se muestra que ella verdaderamente se enfermaba. La enfermedad no se podrá volver a recuperar esa parte de inmunidad a la enfermedad. La muerte, dice Jesús, seguirá existiendo, pero ya no será una muerte horrenda como la actual. Dice, quedarán como esperando el momento de la resurrección. ¿Qué está diciendo? No habrá ya corrupción del cuerpo, podredumbre del cuerpo, y quedarán como incorruptos. Cuando menos eso es lo que manifiesta, ¿no? Y lo principal, estando en la divina voluntad, se quita total y absolutamente la posibilidad de pecado. O sea, no podrán pecar si se vive en la divina voluntad. Pero siempre existirá la enfermedad. Siempre existirá la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Por muy convertidos que estemos. Por muy convertidos. Hay otra cosa que hemos escuchado en algunas ocasiones, que al momento del reino, los niños nacerán inmaculados porque nacerán en la divina voluntad. No. Todos los seres humanos tendremos necesidad de la redención. Todos nacerán con esta ausencia original o lo que hemos llamado el pecado de origen. Y tendremos que pasar por una etapa de conocimiento, de conversión, de práctica y luego llegar a la divina voluntad. Y si queremos, podremos participar también de esto. Pero no se podrá quitar esa mancha de origen. El Señor dice que está muy solo en la Eucaristía, pero usted dice que María es un eslabón junto con Él. Entonces, ¿María no lo está acompañando en la Eucaristía? O sea, por la indisolubilidad de la naturaleza divina, en donde está Jesús, está el Padre, está el Espíritu Santo, está María.
O sea, no hay separación entre ellos. Esa soledad de la que habla es la soledad que él quisiera dejar, pero la soledad en la que lo dejamos nosotros, seres humanos, creados a imagen y semejanza de él. Esa es la compañía que él desea tener. No es que esté solo totalmente, nunca podría estar solo por esa unión tan íntima entre las divinas personas. Y María, lógicamente, se incluye en esa unidad porque tiene vida divina, ¿sí? Ahora ya se agrega otra persona más, que es Luisa. Porque Luisa, a pesar de haber nacido en pecado original, de haber necesitado la redención, llegó a vivir vida divina completa. Por lo tanto, ahora se vuelve también inseparable de Jesús. Así que solo, sí, porque nosotros lo dejamos solo. Solo en la parte divina, no, definitivamente no. Pero a él le duele mucho que todo lo que él hace, hizo y hará en la Eucaristía es para nosotros. Y entonces él se siente solo porque no puede encontrar personas que lo amen, que lo quieran recibir, y sobre todo, no es que lo quieran recibir nada más, sino que lo quieran conservar en su interior continuamente, sin distraerse. Y eso es lo que no hacemos. Inmediatamente nos dispersamos. O sea, en cuanto recibimos a Jesús, nos dispersamos. ¿De qué manera? Cantando, pidiendo, y en cuanto termina el sacerdote de impartir la comunión, continúa la misa y todo el mundo continúa. Anuncios parroquiales, o sea, con Jesús dentro, dejándolo solo. Esa es la soledad en la que está. Nosotros estamos oyendo de la próxima kermés, del próximo curso, del próximo lo que sea, pero Jesús en mi interior, solo. Termina la misa, termina la bendición, nos salimos y seguimos exactamente igual que siempre, platicando con las amistades, platicando las actividades, en fin. Entonces la pregunta es, ¿no le parece que Jesús está solo, aislado? No solo en la hostia, sino en nosotros. Piénsenlo. Y además él dice que él creó a la criatura para estar en su compañía. Así es, Así para de que le sencillo. hicieran compañía. Bien, aquí hay otro comentario, doctor. Dice, Para comentarios. pues no entiendo por qué Dios tiene que alimentarse de nuestro dolor y sufrimiento como si fuera un manjar. ¿Qué clase de ser es este? Bueno, el problema es que nosotros no tenemos conciencia clara de lo que es el sufrimiento. ¿Sí? No tenemos conciencia clara de lo que es el sufrimiento. El sufrimiento principal que Jesús nos pide es la renuncia de nuestra voluntad. Ese es el punto culminante. En esa renuncia tenemos ya incluido el sufrimiento de toda la vida de Jesús en nosotros. No lo vamos a sufrir físicamente, no lo vamos a tener al alcance de nuestra conciencia, pero lo tendremos al alcance de nuestro espíritu, sabiendo que en todos mis actos se está llevando a cabo ese sufrimiento, y sobre todo en el sufrimiento de la renuncia a lo mío, que ese es el punto principal. Ahora, las situaciones del mundo, porque ese es quizás a lo que se refiere. La pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, una enfermedad, una discapacidad, un accidente, en fin,
tantas cosas que puede haber, una guerra, un desastre, un huracán, en fin, lo que sea. ¿Jesús lo quiere? No. ¿Jesús lo manda? No. Pero Jesús quiere que eso que se está viviendo se viva en voluntad divina. Y eso sirve como parte de ese desapego de nuestro interior, en donde Él, gracias a ese desapego, puede poner con mayor intensidad su vida y sobre todo hacer más reales sus sufrimientos que tuvo en todo el tiempo que estuvo en la tierra. Así que yo creo que el punto es empezar a entender lo que es el sufrimiento. No lo valoramos como lo que es. Lo valoramos desde el punto de vista humano, en que nadie quisiera sufrir. Pero eso es, vuelvo a repetirlo, por el desconocimiento y por el afán de llevar una vida cómoda, una vida holgada, sin problemas, sin nada. O sea, vivimos en un mundo que debería de ser un holocausto perfecto y completo y continuo hacia la divinidad, en alabanza, en gloria para Él y en amor. Y eso es la renuncia a nuestra voluntad. En el catecismo también nos dice, ¿no?, que tenemos que completar en nosotros los estados y misterios de Jesús. Uh-huh. Ahí entran los sufrimientos de Jesús, ¿no? Y San Pablo nos dijo eso, o sea, que también que necesitamos completar en nosotros. Pero el mundo cree que el acercarse a Dios es que Dios se va a poner tan contento, tan feliz de que le rece un Padre Nuestro, que vamos a vivir plenamente felices. Que no nos va a faltar nada, al contrario, nos va a sobrar. Vamos a tener todo desde el punto de vista moral, espiritual, material. Pero entonces, como ya vi eso, entonces ahora le rezo 2 Padres Nuestros, ¿sí? Para tener más, porque somos insaciables en el tener. Ojalá y fuéramos insaciables en el tener espiritual, porque eso nos llevaría a quitar todo, a despreciar todo y a mortificarnos en todo. Entonces sí, estaríamos realmente teniendo esta ganancia y teniendo este acercamiento total con Él. Dice, el abandono total es diferente a la voluntad cooperante. En la voluntad cooperante desaparece la voluntad divina. Ahora el que va a hacer una pregunta soy yo. ¿Qué quiso decir con esto? O sea, supongo que esta voluntad cooperante sería como la unificación de voluntades desde la santidad humana. No sé si lo estaré interpretando correctamente. Pues a lo mejor sí se refiere a eso. Porque, bueno. Porque dice cooperante, la voluntad sí. Cooperante, desaparece la voluntad divina. No, al contrario. O sea, en el momento que mi voluntad, voy a ponerlo así, coopera en decir, no quiero actuar sola, quiero la divina voluntad actuando junto conmigo. No quiero poner mis atributos, sino que la divina voluntad ponga sus atributos en mi movimiento. Yo le llamaría cooperante a eso, ¿sí? Pero que desaparece la voluntad divina, no, al contrario, ahí aparece la voluntad divina. Espero haberlo entendido más o menos, ¿no? ¿Terminamos, doctor? Bueno, estuvo interesante el programa. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, a Paris, Gracias, Ale. ¿sí? Gracias, por su Paris. cooperación de estar aquí con nosotros y sobre todo, como de costumbre, a ustedes, amigos, esperando que continuemos unidos en esta divina voluntad.
Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Que descansen. Y no se olviden de darle like al programa y compartirlo. Y saludamos a nuestros amigos de Toluca, Colombia, El Salvador, Guerrero, España, Francia, Irlanda, Chile, Paraguay, Canadá, San Luis Potosí, Sonora, Perú, República Dominicana, Bolivia, Arizona, Jalisco, Panamá y Querétaro. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dicen que los libros de Luisa, los originales, son los que tradujo José Luis Acuña. Yo sigo al doctor Tomasini y por medio de él conocí la Divina Voluntad. ¿Tiene pregunta o comentario? Hay otra pregunta abajo, ¿no? María Pérez, que dice que explíquenos sobre la traducción. Bueno, vamos a explicarlo. O sea, en términos generales tenemos que hablar de cosas muy personales, pero yo les diría lo siguiente. Yo conozco la Divina Voluntad a través de José Luis Acuña, eso es definitivo. Yo tengo la instrucción de él en mis primeros pasos en la Divina Voluntad. Cuando se abre la causa de beatificación de Luisa, todos los escritos son puestos a disposición para poder hacer copias de ellos y llevar a cabo una transcripción, o sea, de los escritos al italiano. Tienen acceso muy pocas personas que se iban a encargar de hacer la transcripción. José Luis y yo vivíamos en un lugar en el campo, muy cercanos, o sea, prácticamente mi casa estaba a espaldas de la casa de él. Llevábamos una buena amistad. Un día, ya sé que esto no lo van a creer, pero así sucedió y no importa si lo creen o no. Un día llega José Luis y me dice, fíjate que dicen que me dijeron que el libro 1, la transcripción del libro 1 de Luisa, o sea, se perdió. ¿Lo quieres hacer tú? Me dije, claro que sí. Entonces me da las copias del libro 1 y empiezo a hacer la transcripción. Antes de haberla terminado, y esto es muy curioso, antes de haberla terminado, o sea, llega también José Luis y me dice, fíjate que queremos que hagas toda la transcripción de todos los libros. Para mí fue así un regalo del cielo y dije, claro que sí. Entonces me da todos los escritos de Luisa para que yo empezara a hacer esta transcripción y se los mandábamos al padre Mike Adams en Italia, que estaba dentro del movimiento de la beatificación de Luisa. Se lo mandábamos a él o se lo mandábamos al padre John Brown, que era otro participante en este movimiento. Eso es lo que como yo obtengo los escritos. José Luis estaba haciendo una traducción. De repente, o sea, me viene la idea, aquí sí ya fue totalmente mía, de hacer una traducción para mi familia. Entonces empiezo a traducirlo y una amistad me empieza a motivar a ponerlo en internet. Bueno, lo pongo en internet y ya saben lo que pasó. Cuando mucho tiempo después, el padre John Brown se había separado de aquel movimiento y un día me llama para hacer un retiro con él en Arlington, en Texas. Entonces voy y en uno de los intervalos le pregunto y le digo, oye, ¿cuál fue la razón verdadera de que me dieran los escritos? Y me dijo, no sé. Eso fue idea de José Luis. O sea, esta es como la historia breve, resumida de cómo es que tengo los escritos. Porque se ha corrido la voz de que probablemente yo
hice algo indebido, que yo hurté los escritos, pero no había forma de poderlo hacer. O sea, era prácticamente imposible el apoderarse de ellos, porque nada más estaban dentro de la casa de José Luis, de la persona que los tenía, y era una casa en donde siempre estaba habitada. Tendría que haber entrado como un ladrón, llevármelos y hacer yo las copias rápidamente para volverlos y que no se dieran cuenta. Son 36 volúmenes, por favor, no es trabajo de un día ni de dos. Esta es la historia de los escritos. Yo no le niego a José Luis el hecho de que por medio de él conozco, por medio de él me entusiasmo en la divina voluntad, y que ahora sé que fue idea de él compartirme todos los escritos. Lo siguiente, bueno, ya no importa, o sea, ya lo dije por mi cuenta. Después de la transcripción empecé a hacer la traducción y nada más. ¿La transcripción era del italiano de Pueblito al italiano oficial? De Pueblito. Bueno, sí. Se podría entender así, ¿no? Sí, con mucha mezcla del puglés. Sí, el puglés es un, ¿cómo diríamos? Dialecto. Un dialecto en Italia. Pero se pudo lograr esta traducción por medio de una persona que su mamá era de esa región. Entonces, cuando había dudas, se le manifestaba, ella se lo comunicaba a su mamá, y su mamá nos daba la traducción de lo que quería decir. Y ya después se hizo la traducción del italiano oficial al español, que fue lo que también usted hizo las dos cosas. Así es. Y José Luis cuando yo empiezo con esto, o sea, un día se lo comunico, no le gustó mucho la idea de que estuviera yo haciendo esto, pero él iba en el libro 18 y yo estaba empezando a hacer el 19. Entonces me dijo, oye, cuando lo tengas me lo pasas para irlo haciendo más rápido. Sí, pero azares del destino, se entorpeció toda esta comunicación, toda esta cooperación, y bueno, cada quien siguió por su cuenta, ¿no? Desafortunadamente José Luis muere. Yo pienso que esta traducción de él, o sea, es hasta pongamos 20, 21, no sé, y lo que siguió a cargo de su familia, de su hija y de su hijo Bernardo y de su hija Alejandra Acuña. Esa es la historia.